Kaicho Egunon, hola, buenos días. Yo soy Yaret Andino de Asociación Fénix, Asociación de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGTBI en Iruña, Navarra. Agradecer a todos y todas y todes su participación el día de hoy y también a estas jornadas que ha organizado Aldarte. El objetivo de esta mesa es reflexionar un poco y hablar en materia de protección internacional y acompañamiento social de personas LGTBIQ+. Y queremos abrir también un espacio de diálogo que nos permite identificar avances, visibilizar carencias y generar propuestas que fortalezcan tanto en el marco jurídico como en procesos de inclusión social. Para ello tenemos, por un lado, a María Pérez Lorenzo y a Rodrigo Araneda. Tendremos en la metodología de esta mesa, tendremos 25 minutos para cada uno de mis compañeras y vamos a comenzar con María, presentando a María, que es graduada en Derecho por la Universidad Pública del País Vasco, máster en Acceso a la Abogacía por la UPV, estudios de posgrado en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora, impartido por el Instituto EGOA. Actualmente trabaja como abogada en la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR en Euskadi, presta asesoramiento y asistencia legal a solicitantes de protección internacional, refugiadas y apátridas y migrantes. Desde el año 2021 es también la coordinadora del servicio jurídico de CEAR en Euskadi, gestionando el equipo jurídico en los 3 territorios. Para ello comenzaremos con una introducción, cómo está funcionando actualmente el sistema de asilo, los cambios que ha tenido y qué supone para las personas refugiadas. También María nos comentará desde su experiencia cuáles son las principales deficiencias que todavía persisten en la materia de protección jurídica y los retos para garantizar que el asilo sea realmente una vía de protección y no un proceso que prolongue la vulnerabilidad. Y también en qué medida se está protegiendo a las personas refugiadas LGTBIQ+. Entonces le doy la palabra a María. Muchas gracias. Vale, es que ricasco, Yaret. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Egunon. En primer lugar, es que ricasco también al Aldarte por invitarnos a participar en estas jornadas y por dar voz y visibilidad a las personas refugiadas que huyen de las violaciones graves de derechos humanos en sus países de origen, ¿no? En concreto, y en lo que hoy nos reúne aquí, se trata de personas que han abandonado sus hogares por ser perseguidas a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, antes de comenzar con el contenido de la intervención, sí me parece fundamental incidir o resaltar algo que a veces parece que se nos olvida, y es que cuando hablamos del derecho de asilo no estamos hablando de un acto de caridad, estamos hablando de una obligación legal de los Estados. Debido también al breve tiempo que tengo para hacer la intervención, no nos da tiempo a hablar de hacer un marco jurídico, ¿no? Pero creo que sí es importante mencionar esto, ¿no? Que la acogida y la protección no son favores que estemos haciendo, sino que estamos defendiendo derechos conquistados a lo largo de muchos años con mucho esfuerzo y que son un logro de nuestra sociedad. Desde CEAR, en relación a la intervención de hoy, voy a centrarla en tres puntos fundamentalmente. En el primero, como ha dicho Yaret, voy a intentar explicar las dificultades que las personas solicitantes de protección internacional encuentran dentro del procedimiento de asilo en el Estado español. Hay algunas de las dificultades que voy a mencionar que afectan a cualquier persona solicitante de protección internacional y otras que afectan de manera más específica a la comunidad LGTBIQ+. En segundo lugar, voy a abordar un breve análisis sobre en qué medida se está protegiendo a las personas que huyen por motivos de orientación sexual o de identidad de género en el Estado español, en qué medida se está protegiendo. Y, por último, pues los retos, ¿no? Los retos los retos principales en materia de protección internacional.
Entonces, bueno, respecto al primer punto, las dificultades en el procedimiento de protección internacional. Se trata de un proceso largo y complejo. La primera gran barrera es el acceso. Como digo, la primera gran dificultad es simplemente poder acceder al procedimiento de protección internacional. En muchas provincias conseguir una cita para pedir asilo es extremadamente difícil o prácticamente imposible. Esta situación implica de facto una vulneración de derechos fundamentales al impedir que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar protección. Entonces, no existe una manera homogénea de poder pedir la cita en las diferentes comisarías de policía. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Vizcaya, la manera de solicitar asilo es de manera presencial, hay que acudir a la comisaría de la Policía Nacional, dejar una fotocopia del pasaporte y un teléfono y esperar a que llamen. En Guipúzcoa, hablando de Euskadi, es de manera telefónica, llamando los lunes solo de 4 a 6 de la tarde. Y en Áraba es de manera telemática, en otras provincias del Estado español es a través de correo electrónico. ¿Y esto qué genera? Pues genera indefensión y genera incertidumbre y estrés a las personas que buscan protección. Durante los primeros meses del 2025 vimos una ligera mejora en Euskadi en cuanto a los plazos de acceso, quizá debido a la reforma del reglamento de extranjería, que también abordaré luego cuando hable de los retos. Pero en verano volvimos a ver de nuevo, a detectar un colapso, principalmente en Guipúzcoa y en Áraba, coincidiendo con la llegada de muchas personas somalienses que venían desde Francia. Bueno, dentro del acceso también me gustaría señalar que no todas las personas que manifiestan su voluntad de solicitar protección internacional están documentadas desde ese mismo momento, ¿no? Cualquier persona que solicita protección internacional debería estar documentada desde el mismo momento que manifiesta su voluntad, pero no ocurre así en todas las provincias. Aquí, por ejemplo, en Vizcaya podemos decir que no se está entregando este documento, o que si se entrega se hace de manera discrecional. Y esto tiene consecuencias graves. Sin ese documento la persona no puede demostrar que es solicitante de protección internacional y, por lo tanto, no se le garantiza el principio de no devolución, ¿vale? Este es un principio fundamental del derecho internacional que prohíbe devolver o expulsar a una persona a un país donde su vida o su libertad corre peligro. Todas las personas solicitantes de protección internacional tienen que tener garantizado este derecho. Como digo, si no están documentadas, ¿cómo se va a garantizar? Y por otro lado, también otra de las consecuencias graves que tiene el no estar documentadas es que quedan fuera del sistema de acogida de protección internacional. Pues el Ministerio de Inclusión no permite el acceso hasta que la persona no esté documentada como solicitante. Todas las personas que solicitan protección internacional y que cumplan los requisitos pueden acceder al sistema de acogida. Pero claro, para acceder hay que estar documentado. Y por último, dentro del acceso, también quería señalar que durante meses se ha estado exigiendo documentación o requisitos que no están previstos legalmente, ¿no? Como son el certificado de empadronamiento y llevar un relato por escrito a la entrevista, a la formalización, en el momento de la formalización. Y esto ha generado situaciones muy injustas, pues ha habido hemos conocido personas que estaban pagando por certificados de empadronamiento en domicilios donde no estaban residiendo. Es cierto que recientemente, y a raíz de una instrucción conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, se ha eliminado, se ha establecido que no se puede exigir llevar un certificado de empadronamiento para poder formalizar la solicitud, pero en algunas comisarías de Policía Nacional se sigue recomendando llevarlo o se sigue pidiendo, aunque no se exige, se pide, de manera que muchas personas, ante el miedo a que no se lo vayan a exigir luego en el momento de la entrevista, pues seguimos encontrando todavía casos de personas que pagan por empadronamientos o que se estresan, se agobian mucho con este asunto. Bueno, sigo avanzando en tema del procedimiento, de las dificultades dentro del procedimiento. Acabo de mencionar el acceso y ahora paso a hablar de la formalización, de las dificultades o de las barreras que encuentran las personas solicitantes de asilo en el momento de formalización, que es ese momento en el que tienen que acudir para
contar por qué están solicitando protección internacional. Es el momento de hacer la entrevista, de que cuentan por qué han tenido que salir huyendo de su país, por qué están solicitando protección internacional aquí. Bueno, la primera dificultad, el espacio donde se desarrollan las entrevistas. Las entrevistas deberían llevarse a cabo en un espacio donde se asegure la confidencialidad, cerrado o separado del resto de las dependencias, ¿no? Y se debería procurar que exista un ambiente tranquilo y propicio para que la persona solicitante pueda exponer adecuadamente los hechos en los que fundamenta su solicitud. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues que esto no siempre ocurre así, ¿no? En muchas ocasiones las entrevistas se realizan en una misma sala compartida por varias personas, lo que dificulta o lo que afecta gravemente la privacidad, ¿no? En algunos casos 2 personas están solicitando asilo simultáneamente en el mismo espacio, separadas solo por una mampara, y esto genera pues, una gran sensación de inseguridad y de invasión de la intimidad. Pues, bueno, esa sería una de las dificultades que encontramos en la formalización. Otra, la identidad de género del funcionario que realiza la entrevista. Con carácter general, se debe intentar que el funcionario o la funcionaria que realice la entrevista de solicitud de protección internacional tenga la misma identidad de género que la persona solicitante de protección. Pero, no obstante, pues no, esta petición no siempre se respeta. En CEAR, y seguro que en otras entidades que están aquí presentes también han atendido casos en los que la solicitud pues se ha pedido expresamente para que sea atendido, o sea, para que el solicitante sea atendido por una mujer y no se ha respetado o se ha ignorado esa petición. Bueno, en cuanto a la actitud objetiva e imparcial que debería mantener el funcionario o la funcionaria que recoge la entrevista de asilo, la entrevista no debe la persona que realiza la entrevista no debe realizar juicios personales sobre la veracidad de los hechos relatados ni sobre si estos encajan o no en la protección internacional. Su papel es únicamente, porque la policía solo tiene competencia para recoger la solicitud de protección internacional y documentar como solicitante de asilo a esa persona. No tiene competencia para resolver, porque eso compete a la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues que muchas veces hacen comentarios sobre una posible denegación o sobre si el país de origen protege o no. Casualidad, ayer, hablando con una compañera, hablando de las jornadas en las que hoy iba a participar, y me comentó pues, que acababa de atender a un solicitante colombiano que le había dicho que aquí en Bilbao, la semana pasada, cuando fue a formalizar, el funcionario le había dicho que él también era homosexual, que había estado en Colombia y que allí no había ningún problema con la homosexualidad. Entonces, ¿por qué le estaba diciendo? Que le estaba contando que él había estado en Bogotá de viaje y que ningún problema. Entonces, claro, ¿cómo la persona que está recogiendo tu solicitud de protección internacional y que te hace estos comentarios, cómo vas a confiar, ¿no? en el sistema? Bueno, dentro de la formalización, continúo. La recogida exhaustiva del relato. El relato debería recogerse de forma completa y detallada. Sin embargo, en la práctica, pues por falta de tiempo y también de formación de las personas que recogen la solicitud, las entrevistas suelen resumirse mucho. El funcionario decide qué información es relevante, omitiendo detalles importantes. Y esto es muy grave, porque muchas veces la entrevista de asilo es la única oportunidad que tiene la persona de poder contar su historia, ¿vale? Entonces, además, con frecuencia se pide que a las personas, muchas veces se piden en las entrevistas que resuman los hechos o que se centren simplemente en lo último que les ha pasado, ¿no? Bueno, sí, pero vete al grano, no me cuentes lo que te pasó en la infancia. Cuéntame qué te pasó, qué te ha pasado el mes pasado para tener que venir. Claro, y ahí no se dan cuenta que la discriminación grave y reiterada a lo largo del tiempo puede considerarse persecución y puede dar lugar a que se conceda el estatuto de refugiado. Si cuando vas a narrar tu historia no te dejan contar la discriminación que has sufrido prácticamente desde la infancia, pues obviamente luego tenemos tantas denegaciones, como luego voy a analizar, ¿no? Y por eso solemos decir que el procedimiento de protección internacional está viciado desde el inicio, desde el momento de la entrevista,
Porque si las entrevistas no se recogen bien, en espacios seguros, por funcionarios que tienen conocimiento de la materia, y encima no se recogen de manera detallada, pues obviamente luego a la hora de analizar en la instrucción pues no se puede hacer un estudio correcto. Y luego ya por terminar con la formalización, quería hablar de la falta de consideración del trauma psicológico. Bueno, en los procedimientos acelerados, sobre todo los que se dan en frontera y en los CIEs, donde los plazos para poder formalizar y resolver son muy cortos, son más breves, claro, no se suele tener en cuenta el trauma psicológico que presentan muchas personas solicitantes y en especial las de la comunidad LGTBIQ+. Los sentimientos de vergüenza, miedo o síntomas de estrés postraumático pueden bloquear la memoria, dificultando una narración completa y precisa de los hechos vividos. Claro, esto puede puede llevar a contradicciones o a vacíos en el relato, que lejos de entenderse como parte del daño sufrido, muchas veces son tratados como incoherencias, incongruencias o falta de credibilidad. Bien, por hacer un poco resumen, ¿no? Estoy hablando de las dificultades dentro del procedimiento, he hablado del acceso, he hablado de la formalización, de las dificultades en la formalización y ahora ya paso a terminar con las resoluciones, con la parte final, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos ahí? Bueno, pues en primer lugar los plazos. La ley establece que la solicitud debe resolverse en un plazo de 6 meses y en la práctica pueden pasar 2 o 3 años a la espera de una decisión de la que dependen sus vidas. Durante este tiempo su situación administrativa es provisional, viven siempre pendientes de la resolución y claro, sin saber ni cuándo va a llegar ni cuál va a ser el sentido de la misma, ¿no? Y esto genera, pues, como os podéis imaginar, gran incertidumbre, altos niveles de estrés y de ansiedad. Y en cuanto al sentido de las resoluciones de protección internacional, pues lamentablemente la tasa de reconocimiento en España sigue siendo muy baja. En 2024 fue del 18,5% frente a una media europea del 46,6%. ¿Vale? Y eso a pesar de que fuimos el segundo país de la Unión Europea en número de solicitudes, solo por detrás de Alemania. Desde nuestra experiencia, las causas de esta baja tasa de reconocimiento son múltiples y son las que he ido comentando hasta ahora, ¿no? Por hacer un breve resumen, las entrevistas realizadas sin privacidad, recogida deficiente del relato, la falta de formación de los funcionarios que realizan las entrevistas, desconocimiento de la realidad de los países de origen. ¿Vale? Esto se ha tratado un poco en la primera mesa, pero lo voy a traer de nuevo. Un motivo habitual de denegación suele ser la ausencia de denuncia previa de las agresiones sufridas, ¿vale? Y sin tener en cuenta que en muchos países las autoridades no solo no protegen, sino que son parte activa de la persecución. Entonces, revisando un poco, quería leeros que una denegación de una solicitud de protección internacional de un solicitante colombiano que quiso denunciar, pero no le recogieron la denuncia, o por lo menos no tenía un justificante o comprobante de la denuncia. Le denegaron su solicitud alegando lo siguiente. Por otro lado, el solicitante manifiesta que acudió a las autoridades para interponer la correspondiente denuncia, pero no se llegó a tramitar el procedimiento. Tal afirmación contradice la información del país. Colombia cuenta con mecanismos y herramientas para otorgar la protección adecuada a las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos son reconocidos por su ordenamiento jurídico. La persona solicitante podría encontrar auxilio suficiente por parte de las autoridades para denunciar y ser protegida. Pues claro, esto es lo que comentaba también Cristina Rodríguez en la primera mesa, ¿no? Comentabas de las dos o tres Colombias, creo que has mencionado, ¿no? Que una cosa es la Colombia normativa y la situación, como decías, perdón, las dos Colombias, la normativa y otra la social, que se ignora la realidad social. Bien. Con esto terminaría
el primer punto de mi exposición, que iba sobre las dificultades que encontramos en el procedimiento de protección. Ahora voy a hacer un breve análisis de en qué medida se está protegiendo a las personas LGTBIQ+, que como habéis visto por las tasas de reconocimiento pues no son muy elevadas, pero bueno, sí quería comentar, es difícil conocer la tasa de reconocimiento por motivos específicos de persecución porque no disponemos de datos oficiales, ¿vale? El Ministerio no publica esta información y no todas las resoluciones favorables están motivadas. Todas las resoluciones desfavorables sí están motivadas, pero las favorables no. De manera que muchas veces no podemos saber el motivo por el que están concediendo protección internacional, ¿no? Aún así, yo creo que sí podemos afirmar que desde que la ley de asilo del 2009 incluyó la orientación sexual y la identidad de género como motivos de persecución, pues se ha producido un aumento progresivo tanto de las solicitudes como en los reconocimientos de protección internacional por estas causas. O sea, sí hemos visto un avance. Sin embargo, en los últimos años hemos observado una tendencia preocupante, que es la automatización de resoluciones según la nacionalidad. Esto que se traduce en la práctica en que hay resoluciones favorables concediendo protección subsidiaria, por ejemplo, a personas de países como Mali, Somalia, República Centroafricana, Libia o Sudán. Ucrania es protección temporal. Bueno, también, si solicitan protección internacional se les concede protección subsidiaria, pero es cierto que para Ucrania se estableció como es otra normativa. Y como decía, o sea, resoluciones favorables de protección subsidiaria para algunos países y desfavorables para Marruecos, Senegal, Colombia o Perú. Hay un listado. ¿Y qué problema hay? Pues que al automatizarse este tipo de decisiones se corre el riesgo de que se niegue la protección a personas que sí cumplen con los criterios legales para obtener el asilo, simplemente porque provienen de un país que en general no se considera merecedor de protección. Entonces, desde CEAR insistimos en trabajar los expedientes de manera individualizada cuando identificamos un caso que presenta una causa clara de persecución. Por los motivos que he ido comentando, ¿no? Hay mucho riesgo de que si un caso no se trabaja, puede ser denegado. Las entrevistas suelen estar mal recogidas o son un resumen incompleto de la historia. La persona solicitante no sabe muchas veces qué cuestiones son importantes contar y cuáles no. Tampoco tienen pruebas o no saben qué documentación es relevante presentar y se guían por lo que el funcionario o la funcionaria de policía le indica, sin saber que esa persona no va a ser quien resuelva la solicitud de protección. Entonces, bueno, cuando hablo de trabajar un caso, ¿de qué estoy hablando? Pues estamos hablando de trabajar el relato, un relato detallado de los hechos que motivan la salida, muchas veces hablando de una historia de vida desde la infancia para poder acreditar que ha sido una discriminación grave y reiterada con entidad suficiente para para considerarse persecución, que sea coherente con la información sobre la situación de la comunidad LGTBI en el país de origen, acompañamiento psicológico si se requiere, aportación de prueba, que bueno, aunque no es exigible legalmente, siempre se valora positivamente y en nuestra experiencia, pues prácticamente sin prueba podemos decir que no hay concesión, ¿no? Y hablando de pruebas, pues bueno, muchas veces son fotografías personales o de pareja, participación en marchas del orgullo, vinculación con asociaciones LGTBI. Bueno, somos conscientes y sabemos que este tipo de pruebas no siempre pueden aportarse y especialmente por personas que han vivido su orientación, su identidad de género en secreto, por miedo, represión o el riesgo real en su país de origen. Que esto también se ha abordado en la primera mesa hablando de la visibilidad, ¿no? Peul hablaba de que viven escondidas. Entonces, que una persona que ha vivido su orientación sexual de manera oculta durante toda su vida, ¿qué prueba va a tener para demostrar que...? Entonces, pues nos podemos de ahí que un poco ponerlo sobre la mesa para que veáis también las dificultades que luego en el procedimiento de protección internacional nos encontramos para poder documentar los casos. Y también, como decía, muchas veces tampoco es fácil trabajar los relatos porque las personas que han sufrido persecución se encuentran muchas veces en un estado emocional pues muy delicado, ¿no? En cuanto a
¿en qué medida se está protegiendo? No podemos decir que se está protegiendo a un perfil concreto o a unas nacionalidades concretas. O sea, he estado revisando también las resoluciones favorables de personas de la comunidad LGTBI que hemos estado atendiendo en CEAR en los últimos meses. Y claro, había muchísimos países. O sea, estaba Afganistán, Rusia, Mali, Nicaragua, Honduras, Camerún, Colombia, Marruecos, Perú. ¿Sí? O sea, hay concesiones. Pero muchas veces, como digo, o sea, son casos que han estado trabajados, en los que el relato pues, es muy, muy detallado, hay prueba. O sea, que una persona a la que quizá haya sufrido el mismo tipo de discriminación y que viene del mismo país puede no obtenerla, porque el expediente no se ha trabajado. ¿Vale? Entonces, por eso digo que no es fácil decir, pues se concede a este perfil de este país. ¿Por qué no? Bueno, con esto ya voy terminando. Voy a hablar ya, en última instancia, de los retos en materia de protección internacional. ¿Vale? El primero sería eliminar las barreras en el procedimiento de protección internacional que he ido mencionando. O sea, todas las dificultades que he ido mencionando, pues los retos serían ir mejorando el acceso, ¿no? Mejorar la formalización, los espacios, la formación de los funcionarios. Luego, el segundo gran reto, y esto daría para unas jornadas, otras jornadas, sería el Pacto Europeo de Migración y Asilo y la nueva Ley de Asilo. Como sabéis o como sabido, en mayo del 2024 se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo y se estableció el plazo de 2 años para que los Estados miembros transpongan el Pacto Europeo de Migración y Asilo a sus ordenamientos jurídicos. Entonces, desde CEAR defendemos que la transposición del PEMA a la legislación española se priorice la protección de los derechos humanos por encima del control migratorio. Os invito a leer las propuestas que hace CEAR, que ha hecho un decálogo para el plan de implementación del PEMA, ¿vale? Pero que, bueno, como es muy, muy extenso, pues, y tenemos un tiempo limitado, me limito simplemente a invitar a que las leáis. Entonces, el tercer gran reto sería lo que nos ha dejado el nuevo reglamento de extranjería, ¿no? Yo lo he titulado la compatibilidad entre el derecho de asilo y otras vías de regularización. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Una de las consecuencias más preocupantes del nuevo reglamento de extranjería es que muchas personas han dejado de solicitar asilo por miedo a quedar penalizadas en otros procedimientos administrativos, como el arraigo. El nuevo reglamento de extranjería establece que en caso de denegación de la solicitud de protección internacional, el tiempo de estancia en España como solicitante de protección internacional no contabiliza como tiempo de permanencia para poder pedir después un arraigo en caso de denegación por la vía de extranjería, ¿no? Te deniegan el asilo y que encima hemos estado hablando antes de los plazos, de cuánto tardan en resolver. Si tardan 2 o 3 años en resolverte tu solicitud de protección internacional, te deniegan y ese tiempo no te va a servir para acreditar un tiempo de estancia, un arraigo en España, pues la gente, por miedo, deja de pedir asilo. Lo estamos viendo claramente en las solicitudes de personas de Colombia y Perú, que han descendido en lo que va de año hasta un 60%. ¿Vale? En cuanto al número total de solicitudes de asilo, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025, en comparación al año anterior, han descendido un 13%. ¿Vale? O sea, hay 14.000 solicitudes menos. Y resaltar que esta disminución no necesariamente refleja una menor necesidad de protección, sino un temor creciente a que una solicitud denegada afecte negativamente a su futuro en España. El reto aquí es claro, garantizar que el ejercicio del derecho de asilo no cierre otras vías legales de regularización. Y termino con el último reto, la documentación para personas trans refugiadas. Otro reto importante es la falta del desarrollo del artículo 50 de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBIQ+. Actualmente, una persona trans a la que se le ha reconocido el derecho de asilo por razones de identidad de género
no puede adecuar su documentación legal, la tarjeta de residencia y el documento de viaje, que se les entrega a las personas refugiadas, para que refleje su identidad de género sentida. ¿Vale? Entonces, claro, para estas personas es especialmente doloroso que tras la alegría de ver reconocido su derecho, tengan que seguir con una documentación que no las representa ni refleja quiénes son. Por eso desde CEA reclamamos un procedimiento claro y ágil para que pueda modificarse el nombre y la identidad de género en la documentación legal de estas personas. Y con esto termino. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, María. Eskerrik asko. Sabemos que es un tema que se da para muchas dudas, muchas preguntas. Es una ley que todavía es reciente, de mayo de este año, y así como SEAR, muchas organizaciones también estamos detrás de ello, denunciando todavía esta ley y todo lo que está generando en nuestras comunidades. Agradezco a María que sí que puede dar para una jornada completa, pero en el poco tiempo creo que ha podido dar un análisis jurídico y del sistema de asilo, cómo están todos esos retos, desafíos, y pudo dar un ejemplo de una resolución de un caso que ha sido denegado. Dejaremos para el final un momento para las preguntas y también tendré un cierre con unas conclusiones generales. Ahora daré paso con la intervención de Rodrigo. Presentaré a Rodrigo. Él es el fundador y presidente de ACATI en Cataluña. Es una organización sin fines de lucro que nace en el 2003. Es psicólogo comunitario, ha trabajado a lo largo de su vida con personas en situación de vulnerabilidad LGTBIQ+, en temas de acogida, protección e inclusión social, ofreciendo también espacios seguros para compartir experiencias, ofreciendo terapias individuales y grupales, promoviendo estrategias de autocuidado y resiliencia. Su labor ha sido clave para visibilizar y acompañar los procesos de incorporación social de personas refugiadas y migrantes LGTBIQ+. Ahora con Rodrigo, la dinámica la vamos a cambiar un poco. Le voy a ir haciendo una serie de preguntas a manera de entrevista, y así poder hacerlo un poco más también dinámico. Entonces, para comenzar, Rodrigo, y agradecer también tu intervención el día de hoy, sí me gustaría comenzar que nos comentes con una introducción cómo está funcionando, cómo están las realidades, cómo están hoy en día las realidades que encontráis en el día a día, en el acompañamiento de personas refugiadas LGTBIQ+. Bueno, comenzar con que la situación de las personas migrantes LGBTI forzadas a migrar, digamos, es compleja. Primero, hay una parte de desconocimiento del derecho al asilo, entonces hasta que no llegan al conocimiento de la posibilidad de acceder al procedimiento, pasa un tiempo. Por otro lado está el tema de que atendemos personas de alrededor de unas 42, 45 nacionalidades diferentes, con dificultades y barreras también idiomáticas, culturales, etc. María decía, bueno, en las entrevistas es importante que las personas puedan comunicar, digamos, todo lo que tiene que ver con su historia de persecución. Nosotros, a partir de esta barrera principal, que entendemos también desde el punto de vista psicológico, generamos una guía que les permita entender cómo desarrollar esa historia, cómo ordenarla, porque entendemos que cuando tú tienes un hecho traumático, el relato es caótico, el relato no es coherente muchas veces y hay elementos que son difíciles de trasladar. Entonces les facilitamos una guía que les permite primero desarrollar un borrador que permita que nosotros también les ayudemos a desarrollarlo con calma. Y por lo tanto llevar un primer relato que está escrito, que ya lo aportan de forma escrita y por lo tanto que
cualquier elemento que vayan a comentar en la entrevista complemente y enriquezca este relato, pero que sabemos que la policía en el momento en que haga la entrevista no va a ser la profundidad con la que va a poder explicarse esta persona. Por lo tanto, ya esa barrera intentamos salvarla. Otro problema que nos encontramos inicialmente es que los tiempos de espera son muy largos y la gente tiene muy poco dinero para sobrevivir durante ese tiempo. Por lo tanto, desde el 2014, generamos un programa previo al programa de asilo que permitiera que algunas personas tuvieran cobertura de vivienda durante el periodo que están esperando. Eso hace que las personas no entren en una situación de vulnerabilidad tan extrema y tampoco tengan un problema como al no tener un sitio donde vivir, caen en situación de calle, y la situación de calle vulnerabiliza aún más. Por lo tanto, lo que queremos es que estas personas no lleguen a que otras personas abusen de ellas, a que realmente estén en una situación peor. El otro elemento que encontramos es los mismos compañeros migrantes abusan de sus mismos compañeros migrantes. Por lo tanto, tenemos una cadena de personas que quieren sacar provecho de estas personas que están llegando, entre ellas migrantes, entre ellas abogados, entre ellas diferentes tipos de personas, e intentamos dar información clara de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, porque hay gente que les vende citas, hay gente que les vende tarjetas que se supone que son regularizaciones pero que no lo son, etcétera. Entonces hay una serie de informaciones que muestran esto. Esto como un resumen de más o menos lo más claro que pueda verse, ¿ok? De acuerdo. La siguiente pregunta es si nos puedes comentar cómo es ese proceso de acompañamiento que se realiza desde ACATI y en qué consiste. Ok, hay que entender que nuestra entidad lleva 20 y tantos años trabajando. Hemos probado muchos modelos diferentes y hemos llegado a uno que permite tener como dos miradas, una mirada más general y más superficial y una mirada más profunda en casos muy concretos, ¿ok? Esta doble mirada pasa por tener 2 sesiones grupales específicamente para personas LGBT, en las cuales explicamos los recursos sociales que hay y un poco el panorama que hay en la Comunidad de Cataluña y específicamente en la ciudad de Barcelona, y eso permite que la persona por lo menos se ubique, entienda qué es la policía, qué policía es la más peligrosa, de cuál tiene que cuidarse, etcétera. Miles de cosas que tienen que ver con un poco la cotidianidad del día a día. Y una segunda sesión que vendría a ser todo el soporte para entender qué es el asilo, por qué el asilo, por qué aun cuando te lo denieguen después y no tengas el tiempo recorrido, puede ser una alternativa. Porque hay mucha mala prensa sobre el asilo en la actualidad, sobre todo porque hay mucha gente que está diciendo, ¿para qué lo vas a pedir si te lo van a denegar? Entonces, no, aquí hay que entender una situación diferente. Tienes que solicitarlo porque es tu derecho solicitarlo. Es un derecho humano, está reconocido dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no es algo anodino, digamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante que lo entienda, que le permitirá también tener unos tiempos de regularización que le permitirán conocer personas, aumentar su red de contactos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer ese procedimiento e intentar explicar todos los elementos que contiene tanto el procedimiento de asilo como también la parte social. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Si no, me tiro a hablar. Genial. Bueno, continuamos. Que nos puedas comentar un poco cuáles son las mayores dificultades que se enfrentan las personas que llegan a ACATI y que desde ACATI se les brinda ese acompañamiento.
las mayores son ubicarse. Pensad que, os pondré un ejemplo, Egipto, ¿ok? Una persona en Egipto, el salario medio serán unos entre 300 y 500 euros mensuales. Con eso podrá ahorrar algo de dinero para poder viajar. Conseguir una visa Schengen no es tan sencillo con ese sueldo. Tendrás que tener un panorama que te apoye para poder tener una visa que te permita viajar. Una vez que llegas, supongamos que has ahorrado unos 3.000, 4.000 euros para poder estar un tiempo en una ciudad como Barcelona, que no es barata. Hoy por hoy una habitación, la más barata que encontrarás, cuesta entre 350 a 400 euros y más. Estoy hablando de las más baratas que podrías encontrar y aún así, porque ya no las hay. Y entonces, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir con ese dinero? ¿Cuánto tiempo puedes pensar en que no hay recursos tampoco, porque tú vas a los sitios a pedir ayuda y no te dan ayuda inmediatamente? Lo primero que te van a decir es que no. No te conocen, no saben quién eres. O sea, hay una serie de elementos allí. El otro elemento es que desconocen sus derechos aquí. Por lo tanto, no saben si pueden decir que son VIH positivos, si son gays o lesbianas, etc. El otro elemento que nos encontramos es la falta de referencias en el país de origen. Entonces, si tienen ya falta de referencia en el país de origen, muchas veces no se identifican como una persona trans, por ejemplo. Entonces llegan como una persona gay que en el transcurso de sus historias, por ejemplo, han presentado el asilo y cuando hay alguna segunda entrevista a veces ya es una persona trans. Entonces hay una incoherencia entre el primer relato y el segundo. Entonces hay una serie de elementos que se agregan a esto. Bueno, continúa. Vale, continuamos hablando sobre el proceso migratorio. Si desde tu perspectiva... Espera, hay una cosa que se me olvidaba, porque en lo que decía la compañera también había otro elemento, que es el acceso a la misma procedimiento. Nosotros hace ya años, en el 2014, empezamos a trabajar en prisiones. Y hay dos cosas que suceden con personas LGBT que están en prisión. La primera es por qué entran en prisión. Muchas de las personas han caído en el manejo de alguna banda, organización, etcétera, que las utiliza o les facilita un viaje con otras intenciones. Estas personas tienen que salir del país porque ha pasado algo y les facilitan el viaje por salir del país. Por lo tanto, estamos hablando de trata, pero no son reconocidas como víctimas de trata. Entonces, primer problema. Segundo problema, no acceden al procedimiento de asilo, cuando sí que podrían acceder, pero nadie está preocupado de hacerlo. Entonces, con SEAR en Cataluña empezamos un programa de intentar hacer asilos desde las prisiones, que ahora es más instrumental porque en realidad el gobierno o la OAR ve, ¿cómo se llama? Centro Penitenciario Brians 2, y ya dice no. ¿Ok? No han estudiado el caso, porque es que en realidad la ley dice claramente que hay algunos delitos que impiden hacer el asilo, pero hay otros que no. Por lo tanto, sí que podrían solicitar asilo, y nosotros seguimos reivindicando que lo pueden hacer. ¿Ok? Ahora, estas personas son las vulnerables que no tienen una respuesta fácil. Entonces hay que ser muy estratégicos con ellas. Y creemos que es una de las luchas y retos también. Bueno, continuamos.
Bueno, cuando hablamos de acompañamiento social, no podemos dejar a un lado y olvidar el tema del bienestar o la salud mental. Tenemos a Rodrigo, que lo presentaba inicialmente, que es psicólogo, y desde acá te hacen este acompañamiento también personal y grupal en las personas migrantes LGTBIQ+, que desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo afecta todo el proceso migratorio desde que llegan y se enfrentan a esas múltiples barreras y realidades? Bueno, entendiendo que los procedimientos, entendiendo que como seres humanos no somos una tacita de porcelana, entonces no nos quebramos tan fácilmente, normalmente cuando hemos pasado por cosas muy graves, tenemos nuestras cicatrices por ahí, pero intentamos seguir caminando porque si nos paramos, terminamos como de rompernos un poco. Por lo tanto, intentamos hacer eso y en el procedimiento de asilo muchas personas están como muy no sé la palabra, como muy no, como bueno, se mantienen ahí intentando mantener el tipo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos unos procedimientos de acompañamiento social que no funcionan a nivel de acompañamiento psicológico, cuando estamos hablando de personas con graves traumas de supersecución. Entonces salen del procedimiento de asilo, ni siquiera se hacen los estudios del, ¿cómo se llama? Los estudios psicológicos necesarios para el asilo, cuando hay el informe de... ¿Peritaje? El peritaje, pero se llama de una ciudad de Turquía, ahora no me acuerdo la ciudad de Turquía. Estambul, el protocolo Estambul. Perdonad, pero mi Parkinson y las pastillitas que tomo, entre que me dejan dormido todo el día y me afectan la memoria. Ok. El protocolo de Estambul permite que hagamos unos informes psicológicos que permitan reconocer esta posibilidad. Pero preguntad en el Estado en dónde se hacen esos peritajes y quién los hace, porque es que casi nadie los hace. Entonces, ¿cómo reconocemos esa parte que es tan importante? Bueno, aparte, nadie conoce qué es el protocolo de esto. Entonces, para mí, cuando yo llegué a España, estuve 7 años irregular en este país, y una de las cosas que más me impresionó es el nivel de falta de conciencia sobre la salud mental y los tiempos de espera para poder atender a una persona con graves trastornos o con graves problemas. Si eso funciona a nivel de la población general, ya podemos esperar que los migrantes tengan, o las personas refugiadas tengan una mejor atención. Por lo tanto, es una asignatura muy pendiente. No pendiente, sino muy, muy, muy pendiente. Gracias, Rodrigo. Continuando este mismo tema o esquema, ¿consideras que el proceso migratorio permite a las personas LGTBIQ+, migradas o refugiadas, vivir libremente su diversidad sexual y de género? ¿O las barreras sociales como el racismo, situación administrativa, entre otras, siguen limitando este proceso o este derecho? No es un no, es un porque en realidad lo que sucede es que una persona o una pareja que entra a un centro de atención del Estado, porque hay algunos centros de atención, generalmente tienen que pasar por hermanas, por amigas, por parientes, pero no como parejas. Y muchas veces en algunos centros les digan, no digáis que sois parejas, no digáis que sois LGBT. Y entonces estamos incumpliendo uno de los elementos centrales de la protección. Esas personas han escapado para vivir su vida, no para esconderse nuevamente.
Entonces en los centros se vuelven a esconder. Volvemos a tener sitios en los cuales compartimos con otras personas de otros sitios del mundo que también requieren protección, pero que no están sensibilizadas con el tema, por lo tanto mantienen un esquema de sus propios países, que no es culpa de ellos, es culpa nuestra que no hemos hecho la sensibilización necesaria para la convivencia. Por lo tanto, tenemos conflictos en pisos por eso. Tenemos otros elementos que tienen que ver con que hay organizaciones que se conflictúan entre tener pisos específicos LGBT porque, claro, es hacer un gueto. Y tú dices, bueno, pero no has preparado los otros pisos para que puedan compartir. Por lo tanto, entre tener un piso en el cual podéis tener menos conflicto porque la situación es más respetuosa y tener un piso en el cual voy a mezclar personas pero no he hecho nada para poder mezclarlas, ¿cuál es la elección correcta? Entonces creemos que va por ahí la cosa. Bueno, para ir finalizando esa intervención, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que tenemos en materia de acompañamiento social de personas LGTBIQ+? El primer reto es que sobrevivimos muy pocas entidades que nos dedicamos al asilo específicamente LGBTI. Creo que están los de Melilla, estáis vosotros aquí en Navarra, nosotros en Barcelona, Madrid ya desapareció la entidad que había, y poco más. Las otras son entidades que intervienen, pero que no tienen, no es una intervención desde pares, por así decirlo. Creo que ese es uno de los principales elementos que digamos que faltan fomentar la proximidad del enfoque de pares desde el punto de vista de que, sobre todo para hacer procesos que tienen que ver con el autorreconocimiento, con el espacios seguros, etcétera, requieres de generar estos espacios desde pares, porque si no, no es tan creíble realmente, cuesta, porque hay cosas que no se ven desde fuera, ¿ok? Y creo que me he perdido en la pregunta. Aparte de que tenemos que sobrevivir las pocas entidades que son, ¿qué otros retos nos enfrentamos? Ahora estaba perdido. Retos hay bastantes. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento definitivamente. Después de aquella gran manifestación en que queremos acoger, queremos hacer todo esto, vinieron unos partidillos por ahí que hablan pestes de la migración, que por supuesto tienen herramientas para hacerlo, porque se las dimos en su momento creyendo que se iban a desacreditar públicamente con su discurso, pero al revés, se empoderaron y hay gente que les creyó. Y eso nos está haciendo mucho daño a todas las entidades de inmigración y de refugio. Lamentablemente el gobierno no nos ayuda mucho porque ha acortado los tiempos de la acogida. Por lo tanto, una cosa que ya pasaba, que era personas que no llegaban a tener una autonomía del todo, cuando terminaban el programa estatal, salían a la calle y se transformaban en personas que podían llegar a tener situación de calle, y entonces empeoraba el ambiente de las ciudades. Por lo tanto, teníamos razones para que la población de las ciudades estuviera en contra de los migrantes y los refugiados. O sea, todo es un conjunto, una mirada que es a largo plazo. Aquí tenemos unos gobiernos que piensan a corto plazo. Queremos ahorrar dinero en esto, por lo tanto hacemos esto, pero no piensan en las repercusiones a largo plazo. A largo plazo tenemos un problema, pues tenemos muchas personas que van a estar en situación de vulnerabilidad. Y esas situaciones de vulnerabilidad, si no las trabajamos, nos van a costar el doble o el triple. Lamentablemente es así. La acogida es la mejor inversión. Si tú a una persona le haces una buena acogida y esta persona se inserta y trabaja y incluye en su comunidad,
fantástico porque construirá una comunidad mejor, porque eso es lo que quiere esa persona, no quiere hacer daño, quiere estar mejor. Pero claro, eso no lo trabajamos, porque no trabajamos desde una perspectiva comunitaria, trabajamos de una perspectiva individualista. El otro elemento que quizás es un reto también es el tema de trasladar lo que hacemos. Porque realmente, ¿qué podemos decir de lo que hacemos? Muy poco antes de que nos ataquen. Porque si les dices que les das vivienda, ¡ay! Pero es que hay otras personas que necesitan vivienda. ¿Me entendéis? Y empieza lo que alguna compañera de por aquí decía, que era la competencia entre vulnerables. Entonces, ¿quién tiene más derecho a esos recursos? Alguien de aquí, alguien de fuera, y empieza este discurso de competencia entre vulnerables, cuando en realidad todos necesitan esos recursos y hay que pensar desde una forma comunitaria de cómo resolver los problemas. Y por último, otro elemento que es la perspectiva específicamente LGBTI. Los procesos de las personas LGBTI no son tan cortoplacistas, son procesos largos. Eso hace que personas que estaban bien en algún momento puedan estar mal posteriormente porque, como decíamos, esta tacita de porcelana en algún momento estaba tan constreñida y te seguía caminando, pero llega a estar bien y se relaja. Y en el momento en que se relaja, empiezan a salir los problemillas que habían, que no había mirado tan detenidamente. Y entonces en ese momento, ¿qué le ayuda? Y tenemos unos riesgos que estamos viendo, sobre todo en las ciudades más grandes, que es el tema del chemsex y otros elementos más. Por lo tanto, hay unos riesgos allí. Creo que hasta aquí para que podamos tener tiempo de preguntas y eso. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Antes de dar paso a un tiempo de preguntas y de reflexiones, trataré de dar unas conclusiones generales, un resumen general de ambos, y comienzo con María. Quiero iniciar con lo que inició María, que el pedir la protección internacional o el asilo no es una caridad, es un derecho. Luego, que también el sistema de asilo sí que ha tenido avances, pero aún presenta carencias importantes en la protección de las personas LGTBIQ+, eso haciendo referencia de la forma en que tenemos que presentar y defender realmente por las causas que estoy huyendo o he sido perseguido desde nuestros países de origen. Siguen existiendo deficiencias estructurales y jurídicas que dificultan el real acceso a la protección internacional. Los retos pasan por garantizar un proceso más ágil, sensible y adaptado a las realidades específicas de todas las personas. La barrera principal que actualmente se está dando a nivel jurídico en el sistema de asilo es que se vulnera el derecho a conseguir una cita. Los procesos de conseguir la cita deberían ser a nivel estatal de la misma forma, pero María nos explicaba que en Navarra, que es mi conocimiento, es de una forma, en Euskadi es de otra, igual en Cataluña puede ser de otra, y eso también viene a dificultar mucho. Lo otro, con la nueva reforma de ley, el 60% de personas solicitantes de protección internacional de los países originarios de Colombia y Perú, eso ha descendido la tasa, hay 14.000 solicitudes menos, y también algo que pocas veces hablamos, que eso va a dar para otra jornada o otro momento, es hablar de las consecuencias que trae el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Luego, continuando con los aportes de Rodrigo, que la verdadera protección se juega en lo social y en lo comunitario,
sin olvidar el derecho de la protección jurídica. Las personas refugiadas LGTBIQ+, enfrentamos barreras adicionales como el racismo, discriminación, precariedad, falta de redes de apoyo y muchas más. Muy importante mencionar la falta de conciencia o de salud mental y de ese bienestar emocional en los procesos migratorios. La migración puede abrir oportunidades de libertad, pero si no se acompaña de políticas inclusivas y recursos de acompañamiento social adecuados, el riesgo de exclusión se multiplica. Ya en conclusión general de esta mesa, el derecho al refugio no termina en la concesión de un estatus jurídico, debe ir acompañado de condiciones reales de vida digna, integración y respeto. Este diálogo nos recuerda que la protección internacional y la incorporación o acompañamiento social no son caminos que van por separados, son caminos paralelos, sino procesos que deben de ir de la mano desde las organizaciones, desde la sociedad civil. Tenemos el reto y la responsabilidad de seguir trabajando para que ninguna persona quede atrás, para que la diversidad sea realmente un valor que se viva en todos los espacios y tal como tiene de nombre esas jornadas, ningún refugio sin nosotras. Ahora vamos a dar paso a un tiempo de preguntas y respuestas y reflexiones. Bueno, yo quería comentar sobre lo que está diciendo María. La problemática la tenemos en Pamplona, exactamente también con lo mismo. O sea, van las víctimas a decir, bueno, vengo a pedir asilo. Y le dicen que se devuelvan para su país, que asilo ya no están dando, que para qué piden asilo, que ahora hoy en día el asilo no es garantía. O sea, y la tenemos también con los colectivos LGTBI. Y aparte de eso, también están las de violencia de género, o sea, que van a denunciar tanto los colectivos LGTBI trans, que la pasan bien mal en un albergue, y van a denunciar cualquier cosa, X cosa que esté pasando, porque no encuentran dónde empadronarse, no porque no encuentran una habitación, y están en situación de calle, y lo primero que hacen es poder ir a pedir asilo, porque con un documento de petición de asilo es que te abren las puertas para todas las entidades, como Cruz Roja, CEAR y bueno, cualquier otra asociación o fundación que los pueda estar acogiendo. Esa es una problemática muy grande que tenemos con nuestros colectivos LGTBI que están en situación de calle. Sino que le diga a nuestra compañera Yare que nos toca bastante difícil. Tenemos mucha gente en situación de calle porque no han podido, hace 6 meses, 8 meses, 10 meses que están intentando sacar la cita de asilo y no han podido. Bueno, gracias María Susana. Creo que siguiendo lo que dice María Susana y continuando también las aportaciones que nos mencionaba Rodrigo, es una de las realidades y de los retos que nos enfrentamos como personas LGTBIQ+, que muchas veces no todas podemos acceder a los programas de acogida y muchas están fuera. Y algo que rescato, algo que mencionaba Rodrigo ya para finalizar su intervención, que mencionaba que la acogida es la mejor inversión. Y luego nos damos cuenta hoy en día todas las dificultades en las que nos encontramos a nivel de vivienda, a nivel de salud, situación de calle y muchas más. Entonces yo creo que también es muy importante y recalcar en esa mesa el trabajo en red. El trabajo en red es muy importante porque solas no podemos. O sea, solas no podemos y contra el sistema, si estamos solas, peor. Pero para hacer frente a todas esas dificultades, yo creo que trabajando de la mano entre todas las entidades sociales que nos conocemos, yo creo que podemos dar respuesta hasta donde nosotras podamos, con los pocos financiamientos también que tenemos. Hay dos elementos que quizás son interesantes lo que plantea. Una, que las entidades tienen capacidad de denuncia de lo que está sucediendo
frente al delegado de gobierno en su momento o frente a algunos elementos como el defensor del pueblo o como se llama aquí en Euskadi, no sé. Sí, ya. Y por otro lado, con respecto a la vivienda, hay una de las cosas que a mí más me llaman la atención. Yo he participado en muchos consejos de asesores de planes, etcétera, y cuando tú hablas de vivienda en un contexto así, estás hablando de un grupo que está trabajando temas para la clase media, no está trabajando temas para clase baja y tampoco para los migrantes, y entonces muchas veces estos temas quedan fuera de las discusiones sobre vivienda cuando son parte de las discusiones sobre la vivienda también. También es cierto que una vez que salen las personas de los programas de acogida, en las ciudades los expulsan porque no tienen capacidad de acogerlos. No hay dinero suficiente de esa persona para poder pagar y quedarse en la ciudad. Por lo tanto, hay que trabajar de otra forma el modelo de acogida que permita pensar en modelos alternativos que incluyan pueblos, otras ciudades, etcétera. Pero sí entendiendo también que las personas LGBT tienen unas dificultades agregadas en pueblos y lugares más pequeños. Tanto de vivienda como en tema ilegal. Gracias, María Susana. Tenemos por aquí... Sí, yo voy a empezar. Yo llegué hace casi Vale. 7 años y la primera persona que contacté antes de venir fue Rodrigo. Yo recibí acompañamiento de ACATI. De hecho, también fui voluntaria con el programa de las cárceles. Y a mí particularmente me gustaría hablar de los invisibles del programa de los procesos de refugio, que son las niñas y los niños, por ejemplo. Nunca se habla de las niñas y los niños en los procesos de refugio y asilo. Pero también, como por ejemplo, incluso esas prácticas y el acompañamiento y todo lo que pasa, viene a reforzar lo mismo que hace el poder, ¿verdad? Crear un enemigo en común con lo que antes decían. Va a la policía a pedir cita y entonces dicen que es culpa de los negros porque llegaron un montón. Van los negros a pedir cita, entonces dicen que es culpa de los latinos. Y luego también como incluso vamos justificando que el colapso del sistema es porque ha llegado mucha gente, no porque el Estado no ha garantizado los suficientes recursos. Y en ese sentido también poner un foco en el racismo institucional que también opera dentro de lo que es el asilo y refugio. Por ejemplo, lo vemos simplemente comparando Venezuela y Ucrania, que ahora que pensemos en que tienen el mismo estatuto migratorio una vez que tienen una concesión. Los ucranianos tienen un capítulo aparte en el menú de solicitudes de asilo con atenciones mucho más rápidas, los procesos mucho más fáciles, con recursos más accesibles y con incluso el uso del aprendizaje del lenguaje se le da mediante escuelas oficiales que les reconocen un documento de que saben español y para, por ejemplo, los africanos se pide un montón de voluntarios que lleguen a darles clases si quieren en todos los centros de acogida o donde estén. Una para comenzar, pero luego también lo ves incluso en el mismo sentido, en el proceso, por ejemplo, los venezolanos tienen que hacer las largas esperas que vos ya has dicho, ¿verdad? Y por ejemplo, una persona venezolana que ha llegado aquí para pedir asilo, no la vamos a poner una que tenga tanto riesgo, ¿verdad? Y luego ha pasado un año esperando a tener la cita de asilo, le queda un año más para poder probar y poder ir a pedir ahora el arraigo social. No se trata de que esa persona ha renunciado al asilo por todo el discurso que hay, sino porque el mismo sistema, incluso luego, por ejemplo, vas a recibir la cita en enero y te dan la cita para el siguiente enero del otro año, se te cumplieron los 2 años. Entonces la gente dice, bueno, pues no voy porque las citas que dan son de ese plazo. Y por ejemplo, luego de que las personas salen de los programas de asilo y vamos a hablar de procesos institucionales, por ejemplo, el proceso de reagrupación familiar para las hijas e hijos de personas con estatuto de refugiado, por los plazos y procesos les hace permanecer mucho tiempo, como el mío, durante 2 años, como una persona pátrida, porque sus madres y sus padres no les pueden dar su nacionalidad porque están aquí en condición de refugiados y no pueden tener la española porque no cumplen los requisitos. Y por ejemplo, de eso no se habla nunca ni se visibiliza, siempre hablamos de cómo las adultas tenemos que esperar tanto tiempo para poder regularizarnos, pero no de lo que pasa.
Y en relación a la infancia también lo que pasa dentro de los centros de acogida, donde tampoco se prioriza la escolarización de las infancias y eso también cómo repercute en la misma integración, que tanto le gusta la palabra, ¿verdad? En la misma integración de las niñas y los niños en el entorno a donde llegan. Pero luego también, ¿qué repercusiones tiene eso en los centros donde te brindan atención psicológica si quien te atiende es una persona heterosexual? Y entonces tiene un enfoque heterosexual, toda su forma, y además que, por ejemplo, quienes trabajan en ese sentido ni siquiera sepan, por ejemplo, qué significa el síndrome de Ulises, que no tengan otros elementos, que entiendan qué puede estar viviendo una persona en condición de refugiados. Y sobre todo que en los centros de acogida, que ya muchas organizaciones se han convertido como en tan multinacionales, ¿verdad?, con el manejo de recursos, donde los migrantes ya solo son un número. ¿Quién se encarga de vigilar qué pasa adentro? Porque ocurren muchísimas violaciones de derechos humanos ahí, para que funcionarios que operan por refugiados te digan, bueno, es lo que hay, te guste o no, detrás de vos hay una fila. Cuando pones una queja y luego también ves cómo se estipulan sanciones, como si estuvieses en un reformatorio para quienes son usuarios del programa, porque no se acogen a las normas de convivencia que suelen ser en sí mismas violatorias de derechos humanos. No sé si María, en cuanto al marco jurídico de... O sea, es que has abordado tantos temas que la verdad que me he perdido. O sea, efectivamente vimos que con Ucrania, que quizá voy a empezar por ahí, que es sí había posibilidades, ¿no?, que se ha podido dar una respuesta rápida y eficaz después a las personas procedentes de Ucrania. De manera que se crearon, por ejemplo, los CREADES, que eran centros donde las personas podían solicitar protección internacional de manera inmediata y se las documentaba y en 24 horas tenían su resolución. Entonces, lo que ha demostrado es que las dificultades en el acceso en la protección internacional responden a una falta de voluntad política. O sea, yo creo que en eso está bastante claro, porque cuando se ha querido dar una respuesta rápida para determinadas nacionalidades se ha podido. Entonces, no hay interés en poner más medios, ni más, porque yo sí, es cierto que no culpo a las comisarías de Policía Nacional en función de la provincia, o sea, porque sí, efectivamente faltan medios, pero si quien tiene responsabilidad de poner los medios no los pone, pues así estamos, ¿no? En cuanto a la infancia, pues por supuesto, los grandes olvidados, ¿no? En el informe anual que presentamos de CEAR del año 2025, yo recogí algunos de los datos que se presenta. 1 de cada 7 personas que llegan son niños y niñas. O sea, de las llegadas a Canarias, 1 de cada 7 personas eran niños y niñas, y la mayoría sin referentes familiares. Y estos niños y niñas tienen derecho a solicitar protección internacional, y su acogida, como sabéis, después del auto del Tribunal Supremo de este año, del 25 de marzo, corresponde a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí también un buen melón, que ahora no sé si Yaret sabe, pero por ejemplo CEAR en Navarra y en Sevilla va a abrir un centro de acogida para niños y niñas solicitantes de protección internacional, o sea, para poder asumir un poco, para poder cumplir con ese auto del Tribunal Supremo. Bueno, solo para aportar lo que María nos ha comentado en cuanto a esas violaciones de derechos humanos, de infancia, de centros de acogida y todo lo que sea, yo aquí incitaría o motivaría a las diferentes entidades sociales a hacer esa veeduría social y a visibilizar estas problemáticas, pero también pongo sobre esta mesa, que también es para profundizar en otro momento, que cuando hablamos de infancias, lo digo desde la experiencia también de Fénix, es un tema muy delicado el tratar con menores, inclusive exponer las problemáticas de los menores, siguiendo la ley de protección de datos y siguiendo también esa protección que tienen los niños y niñas. Y también, hablando de estas infancias, muchas veces olvidamos
las infancias dentro del mismo colectivo LGTBI, como las infancias trans, por ejemplo, pero son temas que muchas veces las entidades a nivel social nos cuesta trabajarlas porque hay múltiples barreras a nivel marcos jurídicos que no permiten exponer o visibilizar estas problemáticas, pero yo diría que tenemos que buscar las estrategias para, entre todas, para poder visibilizar estas problemáticas y que son necesarias comentarlas y darlas a conocer en estos tipos de espacios y fuera también. Tenemos por una pregunta. Vale. María, cuando hablabas sobre las barreras de acceso que se plantean a los solicitantes de asilo, que entiendo que es desde que llegan aquí, pero creo que la principal barrera está en nuestros países de origen. Entiendo que el proceso que lleva a hacer es el acompañamiento de los que ya están aquí, pero yo lo que analizo, lo que pensaba justo cuando me nombrabas eso, es que la principal dificultad la tenemos antes de salir, porque la mayoría no tiene la posibilidad de hacerlo. Los que podemos salir somos los que, digamos que teníamos algún privilegio económico en nuestro país que nos permitió salir y preservar nuestras vidas. La mayoría no lo logran y creo que ahí sería como la principal barrera. Yo pensaba, por ejemplo, en los migrantes venezolanos que llegan a pie a Colombia o que cruzan a pie por América Latina y la cantidad de xenofobia que reciben en los países a raíz de la presión migratoria que ha ido creciendo. Esta xenofobia les impide a ellos estar en un sitio seguro en cualquier país vecino de Venezuela, en América Latina. ¿Cómo salen de ahí? O personas LGBTIQ dentro de Colombia, que los países vecinos también tienen una alta tasa de homofobia y donde hay una alta discriminación en los países vecinos. No hay forma de huir cuando estás en un contexto donde todo tu entorno está rodeado de violencia. Entonces, si logras salir es porque tienes medios económicos o la capacidad para hacerlo, pero esa es la principal barrera que yo encuentro de acceso y la que hace que el derecho de asilo no sea realmente un derecho universal, sino que sea el derecho de unos pocos que hemos tenido un poco más de privilegio con respecto a nuestros compatriotas que están en igual situación de vulnerabilidad, pero con una vulnerabilidad adicional es la de no contar con recursos económicos o contactos que les permitan salir oportunamente, pues antes de que pase lo que pasa en Colombia, 170 muertos en un año. Entonces, no hay una protección efectiva porque el derecho no se protege desde los países de origen. Gracias. Sí, efectivamente. Yo, cuando hablaba de las dificultades dentro del procedimiento de protección internacional, me he centrado en el Estado español, pero una de las reivindicaciones de CEAR también desde hace muchos años son vías legales y seguras para poder llegar. La ley de asilo prevé la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y consulados y eso es algo que en la práctica no es posible hacer, ¿no? o que se puede lograr con muchísima dificultad. Entonces, efectivamente lo incorporo y lo recojo porque es así. Hola. Espera un momento. Si me permite, solo va a aportar solo un más, elemento. Rodrigo, y luego seguimos con tu intervención. Hay organizaciones sociales tipo Rainbow, el ferrocarril arcoíris en inglés, que lo que intentan es ayudar a personas que no pueden salir económicamente de sus propios países. Se hace una solicitud y ellos aportan la posibilidad de tener el dinero para poder salir, para poder estar 1 o 2 semanas por lo menos en un sitio, y es una buena alternativa. Se están creando algunas otras alternativas a eso, pero creo que es una posibilidad también. Bueno, soy Roberto del Salvador, tengo como 3 cosas bien puntuales. Una de las cosas que a mí me parece como muy fuerte es que, por ejemplo, en Centroamérica ha aumentado la represión estatal y la persecución a personas LGTBI y defensores de derechos humanos por los cuerpos represivos del Estado. Entonces, y vienes a pedir refugio y te atiende un cuerpo represivo, pues en este caso la policía. Yo creo que es uno de los retos que se tienen quizás a nivel estatal, es que no sea la policía la primera entrada hacia el asilo, porque vienes de recibir violencia de la policía. Y luego me parecía que yo soy sindicalista y estoy aquí con ACPP en una visita, que hay una relación muy estrecha entre migración y empleo, porque, o sea, si tú vienes ya sea en asilo o refugiado, necesitas un empleo para dignificar tu vida y acceder al resto de derechos.
Entonces, creo que es fundamental que dialoguen con los sindicatos a nivel estatal porque juegan un papel clave en las políticas de empleo. Sí, el problema de tener el empleo como única salida de la inclusión es que no todas las personas pueden acceder al empleo, no todas las personas pueden ejercer un trabajo. Y esto, dentro del esquema de la acogida del Estado, queda como muy claro que una vez que tú consigues un trabajo, sales del programa. Ni siquiera se piensa que esa persona puede perder el trabajo en poco tiempo. Entonces, hay un problema allí. Y sí, la conversación con los sindicatos en su momento, cuando hubo aquel boom sobre la acogida, fue bastante importante. Hubieron programas interesantes. Los mismos sindicatos aquí en España tienen espacios específicos de migrantes y asesoría a la inclusión. Por lo tanto, en ese sentido sí que hay un diálogo constante con los sindicatos en ese ámbito. Quizá aquí lo que nos falte un poco es una apuesta, como decía, a un modelo más integral, a un modelo que incluya todos los aspectos y que piense las cosas desde un punto de vista más coordinado, porque es que pareciera que fueran un poquito cada uno por su lado y de esa forma no funcionan bien algunas veces los elementos. Tenemos una última intervención. Sabemos que el tiempo ya lo tenemos 3 minutos. Nos da para mucho. ¿Ahí me escuchan? Vale. No, yo solo quería hablar, digamos, sobre el tema trans, porque, digamos, bueno, hablamos de temas y creo que todo el tema de la migración y todas las personas que solicitamos asilo es importante, pero yo me voy a salir del tema cisgénero y voy a hablar de mujeres trans. Mi caso personal, digamos, como lo decía el compañero, el tema, en nuestro país muchas mujeres trans tenemos migración interna y hemos sido perseguidas tanto por sociedad, fuerza pública, pero fuerzas al margen de la ley y todo eso. Al viajar, pues una llega con esa sensación de abandono, de ansiedad, depresión, indefensión, no tiene, como en mi caso, redes de apoyo. Llega a un país, lo que decía el compañero, tener que ir a la policía cuando la policía te ha matado históricamente, pues a uno le da miedo. A mí me daba mucho miedo cuando me decían, ve a la policía a pedir asilo, y yo, poder en nuestro Señor Jesucristo, ahí no. Pero es la única forma. Entonces, después escuché los hogares, digamos, donde uno puede pedir poder vivir o algo, pero yo me pensaba, o sea, como mujer cisgénero, claro, va a tener unas garantías, pero mis necesidades no son iguales a una mujer cisgénero, mis necesidades son diferentes. ¿Y qué garantías me van a dar que en ese hogar no voy a sufrir violencias cuando voy a estar con otras culturas? Y en algunas de esas culturas no está bien visto que existan mujeres trans. El tema de que, digamos, voy a poner el ejemplo, yo llego a esta ciudad, voy haciendo como una red de apoyo, me voy arriesgando, voy conociendo la ciudad. Pero si accedo a ese programa no me da garantías que yo siga en esa ciudad, sino que vuelve y me desplaza internamente y me manda a otro lugar X a empezar desde cero. Pero si a mí me dicen, no, te niego el asilo, me dejan en lugar X a empezar desde cero y me dejan con una mano atrás y otra adelante a empezar desde cero. Entonces, ¿cuántas veces tengo que ser desplazada en este mismo proceso cuando estoy pidiendo como un refugio o un asilo o otra oportunidad de, entre comillas, poder vivir? ¿Cuántas veces tengo que, digamos, llegar al tema laboral? Porque, bueno, como mujer cisgénero ya per se me reconocen como una mujer, pero como una mujer trans tengo que entrar primero a defender que me reconozcan como una mujer y no crean que solo en países como Colombia u otros países de América pasa. Aquí me ha pasado a mí. A mí me ha mandado a hacer láser, que me ve la barba, que finja un poco la voz, que aunque aquí hay mujeres de verdad que tienen voz gruesa, pero a mí se me nota que pues no soy una mujer de verdad. Como dijo una chica, es que no eres biológica. Yo me imaginé que yo era robot o algo. Yo dije, poder en Cristo. Pero claro, son esas cosas y el tópico de salud mental me parece a mí muy importante porque claro, yo lo estoy viviendo ahora. Ahora ya tengo un poco como de... Y ahora que dice, estoy despedazada. Claro, cada día es peor. Y el tema, si tú no tienes empadronamiento, no accedes a la salud aquí.
Entonces, acceder a un psiquiatra, porque esto ya no es de psicología, esto es de psiquiatra, porque hay que empezarnos a medicar, así veamos el medicamento como otra cosa, es súper difícil. Entonces, el tema de salud mental, y yo creo que la financiación tiene que permitir que algunas organizaciones sean asistencialistas, porque es que unas necesidades básicas que no se pueden garantizar. Y por más que la persona día tras día trate de garantizarla, no va a poderlo hacerlo por per se. Entonces, ahí va como mi reflexión. Y sí, estoy de acuerdo, la policía tiene una carga muy negativa y a uno le da miedo acercarse. Nosotros desde el principio empezamos a trabajar el tema trans. En nuestro equipo existen 2 mujeres trans que son las que trabajan con los programas en general, principalmente pensando que teníamos que tener una visión desde la comunidad y no desde otros espacios. Trabajamos específicamente junto a todas las entidades y personas trans que cambiaran el modelo de atención a las personas trans en Barcelona, que hoy por hoy es uno de los modelos más interesantes que hay como propuesta. Pero con respecto a lo que dices tú, es cierto, uno de los elementos que visibilizó claramente la diferencia en la atención a las personas trans fue el momento de la pandemia. Cuando la pandemia se inició, muchas de las personas que estaban sobreviviendo del trabajo sexual en pisos, etcétera, quedó en la calle. Quedó totalmente desprotegida. Y los albergues que se crearon para mujeres, nosotros la primera pregunta que hacíamos es: ¿podrá ir una mujer trans a este albergue y ser bien atendida? Y lo que encontramos es que muchas de las mujeres trans no iban a los albergues, no iban. Y si iban, recibían atenciones muy complejas. Por lo tanto, lo que entendemos es que hay un modelo de atención que hay que modificar para que realmente tenga una visión un poco más amplia. Incluso en países que tú dices deberían ser un poquito más avanzados en la atención porque tienen un histórico, no han logrado tener un modelo de atención correcto con las personas trans. Te pongo el ejemplo de Ámsterdam, Holanda, donde recién hoy tienen unos espacios como si fueran unos espacios de día para que las personas se acerquen y puedan estar allí, pero no tienen una visión del trabajo con las personas trans. A mí creer, solo a partir de hace unos pocos años, 5 como mucho, se ha empezado a pensar en un modelo de atención guiado más a las necesidades de las personas trans. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros en Barcelona tenemos, en el Servicio de Ocupación Catalana, hay unas subvenciones que permiten la inserción laboral de personas trans específicamente y que permite fomentar que se queden trabajando. Entonces, ha habido un proceso que creo que tiene que ver con la invisibilidad que venían trayendo por muchos años, porque las entidades que se decían LGBTI realmente no eran LGBTI, eran G, o como mucho GL. Entonces, en ese sentido, creo que queda mucho camino por recorrer y es necesario la presencia de las personas trans para visibilizar los problemas que tiene el sistema, porque los tiene, y los tiene muchos. Bueno, únicamente me queda agradecer a María y a Rodrigo por su experiencia y el conocimiento que nos han transmitido el día de hoy. Y a todos, todas y todes, muchas gracias. Eskerrik asko.